Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Mi nombre es Santiago Rivas y hoy básicamente nos vamos a dedicar a un tema internacional que es exactamente el que ustedes están pensando y es el conflicto palestino-israelí, pero nos vamos a ocupar de una buena noticia. Volverlo a decir, de una buena noticia, ¿no?, que apareció en Colombia y que no tiene que ver ni con la agenda de reformas, ni con las investigaciones de la Fiscalía, ni con los escándalos de presidencia, ni con las cosas que dicen los medios, ni con las dinámicas que manejan nuestras relaciones con las poblaciones racializadas, pero sí con la defensa de los derechos de las mujeres, porque ya me van a explicar mejor, pero como respuesta a dos momentos en los cuales habíamos tenido la sospecha de que podría estarse poniendo en peligro la despenalización del aborto, que se estuviera poniendo en peligro el carácter de derecho del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, llegó ayer la nulidad de las sentencias T430 de 2022 y T158 de 2023 que confirman, en las cuales la Corte Constitucional confirma que el aborto es un derecho, lo cual en una lucha que nunca para, incluso cuando se tienen sentencias como la C055 de 2022, pues nunca paran porque nunca dejan de estar en peligro esos derechos. Para entender en qué consisten estas nulidades y esta confirmación por parte de la Corte Constitucional, se encuentra con nosotros Catalina Martínez Coral, directora para Latinoamérica del Centro de Derechos Reproductivos. Catalina, bienvenida una vez más a Capital Político. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias Santiago por invitarme. Bueno, por favor, explíqueme de qué va este asunto de las nulidades. Habíamos tenido un momento en el cual parecía que las cosas flaqueaban, ¿no? Había un concepto de un magistrado que decía que se equivocaba quien pensara que el aborto era un derecho. Entonces explíqueme cómo llegamos hasta acá, por favor. Bueno, para explicar eso tengo que hacer un recorrido. El año pasado se tomó esta gran decisión por parte de la Corte Constitucional, la C055 del 2022, que conocemos como la decisión causa justa. Y en esa decisión, lo que había pasado, que era muy grande y que es lo que se mantiene y nos rige hoy en el país, es que se despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento en el país todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que así lo decidan por su propia autonomía, su propia vida privada, que quieren acceder a un aborto, pueden hacerlo sin necesidad de tener ningún requisito adicional. Después de que sale esa decisión, que esa es una decisión muy importante porque se toma en sala plena de la Corte Constitucional por los 9 magistrados y magistradas de la Corte, se dan 2 fallos de tutela que son los que fueron anulados esta semana. Esos 2 fallos de tutela fueron, se decidieron en unas salas que se llaman salas de revisión. ¿Qué quiere decir esto? Son salas en donde solamente hay 3 magistrados fallando estos casos. Y en esos 2 fallos de tutela, pues que eran muy problemáticos porque básicamente lo que se había decidido en esa sala de revisión era desconocer la existencia de un derecho fundamental al aborto en el país y adicional a eso, pues precisamente por el desconocimiento del derecho, decir y afirmar que no existía una obligación por parte del personal de salud de brindar estos servicios de aborto como parte, digamos, de sus responsabilidades. Entonces, estas decisiones, si bien no revertían, y tú y yo lo conversamos en esa oportunidad en este programa, no revertían la decisión grande de la Corte Constitucional del año pasado, pues sí eran muy problemáticas porque estaban en clara contradicción, no solo con la decisión de causa justa, sino con toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la autonomía reproductiva de las personas. Entonces, lo que pasa esta semana es muy importante porque lo que hace la Corte, ya nuevamente en sala plena, con los 9 magistrados y magistradas, es que decide que esos 2 fallos de tutela que desconocen el derecho al aborto son nulos, porque efectivamente están desconociendo el precedente constitucional
constitucional de la decisión de causa justa, y adicional a eso, pues todavía no tenemos, digamos, los fallos de nulidad completos, pero sí salió el comunicado de prensa, y en el comunicado de prensa queda clarísimo que la Corte, al anular estos fallos, lo que está diciendo es errado decir que no existe un derecho fundamental, porque efectivamente en la decisión de causa justa se examinaron todos los derechos fundamentales que se estaban comprometiendo al negarle a las personas acceder al aborto bajo su propia decisión, ¿no? Entonces eso es lo primero que nos dice la Corte, sí es un derecho fundamental. Y lo segundo es que era errado decir que no existía una obligatoriedad, porque si efectivamente el aborto es un derecho fundamental y está compuesto de todos estos derechos fundamentales que fueron examinados en la decisión pasada, pues sí existe entonces una obligación por parte del Estado de garantizar estos servicios a lo largo del territorio nacional. Ya para cerrar, existe igual la premisa sobre la cual trabajan también ustedes como colectivos de defensa del derecho al aborto, y es que esto es una pelea que nunca está del todo ganada, ¿no? La lección durísima de ver cómo se revirtió Roe versus Wade en Estados Unidos, pues obviamente mostró hasta qué punto nunca jamás se puede dar por sentado un derecho. Entonces, ¿ahí qué sigue? Es simplemente una labor de observación. Viene, supongo yo, que la recolección de firmas para otro de los referendos, plebiscitos de quienes se oponen al derecho al aborto. ¿Qué viene, mejor dicho? Si este trabajo de defensa nunca acaba, siempre hay que estar trabajando en el monitoreo de lo que esté pasando, tanto en la Corte como en el Congreso. Sigue un trabajo muy importante de despenalización social del aborto, ¿no? Seguir hablando de este tema, seguir comunicando, llegar a todo el territorio nacional, poder seguir explicando por qué este es un tema de derechos, por qué aquí nos estamos jugando la vida y la salud de las mujeres y de las niñas, poder trabajar con todas las voces posibles en este tema, porque lo más importante es que la sociedad colombiana cada día entienda más por qué esto es un tema de derechos, porque solo nosotros como sociedad y como opinión pública informada vamos a poder hacer cualquier tipo de resistencia al día que quieran retroceder nuevamente en nuestros derechos. Dicho eso, yo creo que estas decisiones de la Corte Constitucional son muy esperanzadoras, porque muestran que la Corte es un órgano que efectivamente está protegiendo los derechos de las mujeres, y que inclusive cuando ella misma falla, como en este caso, cuando ella misma comete un error, lo puede solucionar ella misma, ¿no? La Corte Constitucional sabe que esto es un tema muy importante, que esto es un tema de derechos de las mujeres, que aquí nos están jugando la vida de las personas, y que efectivamente ahí tenemos un órgano muy fuerte que nos está defendiendo y protegiendo. Pues Catalina, muchísimas gracias. Me alegra poderla contactar para hablar sobre estas buenas noticias. Esperamos pues que esto siga siendo así, que podamos seguirnos encontrando a hablar en Capital Político sobre avances, por supuesto, en la garantía de este derecho para las mujeres y para pues para que no cese, para que no echemos para atrás, mejor dicho. Claro que sí, así será. Muchísimas gracias, Santiago, por invitarme nuevamente. Empezamos nuestro bloque para hablar sobre el conflicto palestino-israelí con el periodista argentino Ezequiel Coppel. A Ezequiel básicamente llegué rebotando en recomendaciones buscando quién fuera una fuente confiable de información verificada en un conflicto que que está obviamente acarreando sus peores consecuencias en Gaza, en Israel, pero que para nosotros que observamos aterrorizados también se convierte en una guerra que está plagada de desinformación y de discursos muy dañinos por lado y lado. Entonces, pues bueno, Ezequiel, bienvenido a Capital Político, muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos, Santiago, por invitarme. Lo primero, Ezequiel, es bueno, ¿qué está pasando? Estamos grabando esto en la mañana del jueves 12 de octubre. ¿Qué ha pasado hasta ahora tras los ataques de Hamas y la retaliación por parte del Estado israelí contra la población en Gaza? Y yo creo que lo que estamos es en el principio de una guerra, con el riesgo de que esta misma guerra de alguna manera desborde y termine siendo un conflicto regional. Esto empieza el sábado con una penetración
de milicianos de Hamás que sorprenden a las fuerzas israelíes muy temprano en la mañana. Creo que la fecha que Hamás decidió lanzar la operación, porque, bueno, según mi consideración, esta operación tiene un planeamiento de años, pero el tema es por qué la decidió lanzar ahora. Bueno, la fecha es muy reveladora, son 50 años y un día después del inicio de la guerra de Yom Kippur en 1973, cuando las fuerzas egipcias y sirias sorprendieron a Israel. En lo que significa el día Yom Kippur es el día de recogimiento más importante de la colectividad judía y bueno, sorprendió en el 73 a las fuerzas de seguridad israelíes, provocando una guerra que bueno, en el principio Israel tuvo que remontarla. Creo que la fecha escogida por Hamás es también todo un anuncio, toda una aclaración de principios. Y las consideraciones por qué lo hizo, yo creo que son tanto internas como externas. Este es un episodio que tiene una historia un poco más larga, es decir, más allá obviamente de la relación de 50 años con la guerra del Yom Kippur, está también el progresivo deterioro de las relaciones entre Israel y la población palestina en los territorios ocupados, sobre todo en Gaza, que es donde gobierna Hamas, ¿no? Porque eso incluso parte en dos, eh, el aspecto, no sé si político o el acercamiento que se le da a la ideología que tiene cada una de las facciones en cada uno de los dos territorios de Gaza y Cisjordania. Pero entonces esto un poco se viene cocinando desde el momento en el cual ganó la última elección realizada en Gaza, Hamas, y empezó pues el muro, empezó la guerra vigilada. Es decir, esto se viene cocinando desde entonces un poco, o al menos esa es la impresión que da cuando uno lee algunos editoriales. Creo que gran parte de la pregunta del millón, como le dicen a este conflicto, es cuándo empieza el conflicto. Hamás es uno de los componentes del lado palestino desde la década del 80. Antes Hamás no existía, es decir, el conflicto precede a Hamás. Yo creo que la pregunta interesante que nos vamos a hacer es ¿por qué Hamás el día de hoy es tan fuerte? Vos nombraste la elección palestina. Bueno, Hamás ganó la última elección democrática de los palestinos, la gana luego de que termine la segunda intifada palestina contra Israel. Y claramente en ese momento, según mi consideración, los palestinos premiaron al grupo que más había lastimado a los israelíes con atentados terroristas, acciones contra soldados, diferentes hechos. Lo que pasó a partir de ese momento, que la elección es en el 2006, es que, bueno, Israel desconoce la elección porque dice que la ganó un grupo que busca la destrucción del Estado de Israel y empieza un bloqueo sobre un territorio de la Franja de Gaza que Israel, del cual Israel había retirado sus colonias en un año antes. Pero bueno, ahí viene todo un debate si la Franja de Gaza sigue ocupada o no sigue ocupada. Los israelíes dicen que la abandonaron y no sigue más ocupada, pero diferentes organismos internacionales, ya sea Human Rights Watch o incluso la Haya o inclusive la ONU en muchas declaraciones consideran que la franja sigue ocupada porque Israel la bloquea de forma marítima, de forma aérea y bloquea una de sus dos salidas. Pero la salida que bloquea es justo la salida donde se permite la entrada de ayuda humanitaria. La otra salida que existe, que es con Egipto, Israel se la ha entregado a Egipto cuando se retiró, como dije antes, pero se la ha entregado bajo la promesa de tener cierto control sobre esa salida y de que no se deje pasar ayuda humanitaria o diferentes bienes de consumo. Hay una oleada de desinformación gigantesca. Esto, es decir, en tu ejercicio que has hecho de cubrimiento, ¿cómo haces tú? ¿Cuál es el filtro que tú tienes? ¿De dónde viene esta guerra de desinformación? ¿Es una cosa que se da natural, ¿no? Como en medio de la crispación y con la polarización gigantesca que existe respecto a este tema, o es algo que viene deliberadamente desde fuentes oficiales de uno y otro lado que están enviando mensajes para tratar de nublar la posibilidad de conectarse con la verdad de lo que está ocurriendo? A ver, yo creo que viene desde hace mucho. Yo creo que es un conflicto también de narrativas sobre los otros, narrativas sobre los propios protagonistas, sobre ellos mismos. ¿Cómo hago yo? Y bueno, es también un campo minado, ciertamente. Yo trato de confiar en las personas que conozco, principalmente personalmente, trato de apoyarme sobre medios mucho más conocidos, con mucha más historia de no diseminar fake news. Sé también que
el deseo que tienen muchos, incluso yo me incluyo en algunos momentos, de tratar de comunicar lo más rápido, es también otro campo minado en esta época de la información rápida. Y también trato de ser un poco, ¿cómo lo puedo decir? Cuestionarme yo mismo, cuestionar también un poco la información que uno está compartiendo y tratar de examinarla hasta el fondo. Pero yo creo que, por supuesto, es mucho más fácil de hacer todo esto que estoy diciendo si uno tiene una preparación, si uno conoce el conflicto. Yo el conflicto lo investigo hace 20 años, he vivido en el terreno, todo, y creo que eso, conozco uno de los idiomas, el otro, algunas cosas entiendo, mal que mal. Eso creo que también a uno conocer los idiomas del conflicto o de los protagonistas también ayudan a uno a poder saltar barreras o trampas que imponen cada uno de los lados en cuanto a la diseminación de la información. ¿Qué hacer en términos de ley internacional? Es decir, ¿existe algún mecanismo que esté poniéndose en marcha al mismo tiempo que inician los combates? ¿Existe alguien que pueda poner como un poco un espacio en el que al mismo tiempo que se vaya desarrollando el conflicto, que no debería, pero digo, más allá de lo que a nosotros nos parezca, pueda sentar a las partes y lograr alguna nueva versión de una solución negociada a esto? Me temo que no, me temo que la comunidad internacional ha decidido como tratar de cerrar la puerta y tirar el archivo, por decirlo de alguna manera, el archivo conflicto israelí-palestino en el sótano más profundo que hay. Es decir, hay declaraciones de contingencia, de conveniencia, de situación, pero me parece que la comunidad internacional, es decir, un conflicto que ya lleva décadas y décadas de no resolución y que no se ve una resolución cercana. Me imagino que la comunidad internacional ciertamente, es decir, y pienso en Estados Unidos, piensa que ya no hay posibilidad en este momento de solución. Ahora, si hay acciones en este momento, hay preparaciones para llevar y acusar a cada una de las partes de crímenes de guerra, no lo sé, sinceramente. Ahora, personalmente también creo que los crímenes de Hamás del sábado y el castigo colectivo, luego el castigo colectivo de Israel impuesto sobre la población civil de Gaza, de alguna manera amerita calificarlos a las dos acciones como crímenes de guerra. Quisiera hablar ahí sobre la figura de Benjamín Netanyahu, porque por información que va apareciendo de la vieja y de la nueva, es decir, artículos viejos, publicaciones anteriores que terminan convirtiéndose en indicios de lo que está pasando ahora, pareciera que Benjamin Netanyahu, lejos de sentir que lo perjudica esto, pareciera estar casi que al tanto de las cosas que pasan. Está una publicación en donde la inteligencia egipcia le reveló a Netanyahu que venía algo muy fuerte por parte de Hamas, y Benjamin Netanyahu no pareció mosquearse mucho. Hay una serie de videos que han aparecido y declaraciones documentadas en texto en donde dicen que Netanyahu dijo que si uno quiere apoyar la causa israelí tendría que volverse un poco un patrocinador de Hamas. Explíqueme eso, es decir, qué papel está jugando Netanyahu, qué de todo esto que se está diciendo es verdad. Obviamente han salido a desmentir muchas declaraciones, pero se trata de publicaciones hechas por periódicos israelíes confiables, pues periódicos no, o sea, no estamos hablando de portales apócrifos ni piratas. La información que se conoce es que la inteligencia egipcia avisó a la inteligencia israelí. Yo dudo que haya sido directamente solamente el primer ministro. Incluso si el primer ministro recibe esa información, lo que hace es transmitirla rápidamente a la inteligencia israelí o por otro canal llega al mismo momento. Yo creo que si hay alguien responsable de haber no prestado atención a ese aviso, que más que un ataque general pronto o rápido, hablaba de movimientos sospechosos del lado egipcio, la responsabilidad va a caer no solamente en el primer ministro, sino en el aparato de inteligencia y seguridad israelí. Si eso quiere decir como que Netanyahu sabía, o si eso de alguna manera quiere insinuar que Netanyahu sabía y dejó que esto pase, me parece una acusación sin fundamento.
sin fundamento, porque primero lo que hace es desconocer lo que es la prensa israelí, el poder de investigación de la prensa israelí, y como si no lo fuera, a poder descubrir con un poco de investigación una especie de conspiración para favorecerlo. Segundo, es conociendo también lo que son los constantes gobiernos israelíes, y los gobiernos israelíes deben ser, y me animo a decir esto, los gobiernos más, ¿cómo lo puedo decir? Como más leaks, como filtraciones de todo el mundo. Es decir, los periodistas nos enteramos casi todo lo que pasa, ciertamente. Y tercero, bueno, yo no creo que lo vaya a favorecer a Netanyahu, yo creo que esto lo va a condenar en el futuro. Es decir, los israelíes van a buscar, los israelíes aman crear comisiones de investigación, van a crear una y muy probablemente lo apunte al primer ministro. Es decir, sería como medio agarrado de los pelos. Netanyahu hizo esto que nunca nadie se va a enterar, va a burlar todo. Para esto se necesita la cooperación de todo el aparato de seguridad israelí, que todos piensen igual, que nadie del aparato de seguridad israelí contacte a un periodista o que un periodista no lo vaya a descubrir antes, para beneficiarlo. ¿En qué? Porque fue el día, el sábado, con más muertes israelíes en toda la historia en un solo día. Es decir, incluso si Netanyahu derrota a Hamás, saca a Hamás, y después podemos discutir qué sería el día después en la Franja de Gaza, la mancha de 1.200 israelíes muertos en un solo día no se saca. Tu otra pregunta, me acordé, tu otra pregunta era la declaración de Netanyahu, creo que fue 2019, donde decía que si uno quiere de alguna manera detener el establecimiento de un Estado palestino, tiene que colaborar con Gaza, tiene que colaborar con Hamás y no con la OLP. Sí, eso claramente es la política oficial del Estado de Israel, porque si Gaza, me confundo, si Hamás no busca una salida negociada con Israel, Israel tampoco la busca con los palestinos, lo mejor es tratar de fortalecer al que no me da ninguna posibilidad de negociación. Por el otro lado, lo que dicen muchos comentaristas es que si Israel realmente quisiera una salida de negociación, tendría que fortalecer a la otra contraparte palestina que existe, que domina Cisjordania, que domina solo el 20% de Cisjordania, y que de alguna manera está comprometido a negociar con Israel de los acuerdos de Oslo de 1993. Perfecto, pues Ezequiel, muchas gracias por este esfuerzo sostenido que no se extiende solamente a tu generosidad con nosotros en Capital Político, sino también a las muchas entrevistas y cubrimientos que has estado haciendo a tu trabajo en redes. Muchísimas gracias porque de verdad, gracias a ese trabajo hemos nosotros sacado tantica claridad de un momento muy turbio y por supuesto muy doloroso. Muchas gracias. No, por favor, Santiago, muchas gracias a ustedes por invitarme. Continuamos hablando sobre este tema, el conflicto palestino-israelí, buscando personas que conozcan el terreno, que hayan estado, que conozcan la problemática regional para tratar de abordarlo mucho menos desde la opinión, que es casi que lo único que alcanzamos nosotros a medio rasguñar desde acá, desde Colombia, y por eso hablamos ahora con Catalina Gómez Ángel, periodista y corresponsal de guerra. Catalina, bienvenida a Capital Político una vez más. Lamento que no sea para algo tan esperanzador como Narges Mohammadi, incluso con todo lo malo, sino para algo que es mucho más doloroso. Es muy doloroso y es muy difícil y posiblemente será más doloroso incluso en los días a venir. Bueno, si es que puede ser con todo lo que hemos visto esta semana. Sí, como que está la sensación constante de que no hay días por venir, ¿no? Esa es un poco la sensación reinante cada vez que uno medio se atreve a mirar las noticias. No, lo que se viene va a ser bastante duro y realmente, obviamente, lo que vamos a ver es este ataque ya está anunciado, obviamente después de que Israel dio un ultimátum de 24 horas a la población de Gaza para ir a la parte sur de la franja, lo que significa que van a entrar en una batalla que va a ser bastante dura. Ya mucha parte de esta parte del norte está destruida, pero no recordemos que Hamás, como lo es Hezbollah, son los reyes y los
dueños y los sabedores de los túneles, como también lo fue ISIS en su momento en Mosul y en Irak y en Siria. Así que lo que nos vamos a esperar es una guerra muy difícil para el ejército israelí y también para la población de Gaza que no haya salido de ahí, porque no solamente Israel ataca el norte de la franja, también ataca la parte sur, y luego todo tendrá que ver qué pase con los otros actores que entrarían en esta guerra, que son Hezbollah en el norte del Líbano, que ya ha atacado a Israel desde el norte. Tenemos las milicias chiitas proiraní Hashd al-Shaabi en Irak, que también han dicho que en el momento en que Estados Unidos apoye a Israel, ellos entrarán a atacar bases y posiciones norteamericanas. Tenemos en Yemen a los Houthis y también tenemos el resto de las milicias proiraníes que tienen base en Siria. O sea que tenemos toda la región activada, más el mundo árabe y la población árabe que está luchando y está protestando y reclamando por la gente que está en Gaza, por la gente civil. Bueno, y la gente civil, ¿qué pasa? Porque es que si uno, pues si no, o sea, es mucha gente que además no tiene otro lugar a donde irse. ¿Qué va a pasar con quienes no puedan salir de Gaza y queden en el fuego cruzado? Mire, Santiago, yo estuve presente en la última incursión israelí en la Franja de Gaza, que fue en el 2014, en una de las tantas guerras que han habido en los últimos años, y realmente hay muchos factores. Hay que entender que, a diferencia de lo que se piensa, es la Franja de Gaza igual Hamas, no lo es. O sea, ahí viven 2.200.000 personas. Jamás no ha ido a urnas desde el 2006. O sea, en su momento cuando gana y toma el poder, obviamente no solamente se vuelve una institución de gobierno, da servicios civiles, pero también tiene esta gran milicia y esta gran parte militar. Me acuerdo muy bien hablar con la gente en Gaza y mucha gente no apoya a Hamas en su momento. Y otro punto aquí que es bien importante, que relacionamos Hamas y Franja de Gaza. Hay otros grupos dentro de la Franja de Gaza, incluido uno muy poderoso, no tan grande, pero llamado la Yihad Islámica, que está también bastante apoyado por Irán, especialmente durante los años de la guerra con Siria, donde Hamas se alejó de Teherán. Y es que esto todo en Oriente Medio tiene una relación, nunca es A más B más C más D, sino todo tiene altos y bajos y es bastante complicado. Así que tenemos una gran población de la sociedad que está atrapada por el ejército israelí, porque es imposible, imposible no, pero es muy difícil salir de Gaza, tanto por el lado israelí como por el lado egipcio, y luego están atrapadas también en esta dinámica de Hamas como su ente que dicta las leyes dentro de la Franja de Gaza. Así que imagínense la situación para esta gente, que es bastante complicada, y obviamente también hay que entenderlos en el contexto de que Israel viene atacándolos durante décadas y ellos se sienten, no tienen quien los proteja, y muchos de ellos entonces tienen que recurrir a Hamas sin apoyar realmente lo que Hamas hace, ¿no? Claro, pues es que es el problema realmente es hasta qué punto termina pesando la impotencia de la población civil que no tiene como más resguardo. Es muy duro para la población civil, y la población civil lo sabe, que ellos son víctimas de Hamas también y de estos ataques, pero también son víctimas de Israel. Y es como dirían los españoles, es esta la pescadilla que se muerde la cola. Un problema trae el otro y así va, y terminamos en una espiral que realmente ellos están atrapados durante décadas. ¿Qué pasa con la ONU? Es decir, ¿a quién se puede recurrir en estos casos para tener al menos la garantía de que alguien va a estar intentando que pase la ayuda, que cese el conflicto, que se puedan detener las acciones? ¿Hay alguien en quien podamos confiar? Es bastante complicado. Mire, hay varias líneas de negociaciones. Para empezar, otro asunto para entender. La ONU tiene presencia con la UNRWA y tiene presencia dentro de la Franja de Gaza, pero muchas de las escuelas
y de los lugares donde tiene presencia la ONU también han sido atacadas, pues que Israel sistemáticamente ha acusado esas escuelas y esos centros de ser utilizados por los líderes de Hamas para buscar refugio. En este momento no tengo muy bien la cifra, pero sí sé que son más de 7 integrantes de las Naciones Unidas que hacen parte del equipo de las Naciones Unidas que han muerto durante esta última semana. Así que ya se imaginará que tampoco es mucho. Hay canales de negociaciones desde Egipto, Qatar, porque Qatar es bastante cercano a los hermanos musulmanes. Esta rama del Islam político que surgió en Egipto y que tiene bastante poder. Obviamente en Egipto, cuando llegó al-Sisi, en aquella matanza, después de que Morsi había sido elegido como presidente de Egipto, después de la revolución, los hermanos musulmanes salen de Egipto o vuelven a la clandestinidad, pero tienen bastante poder tanto en Qatar como en Turquía, que son los dos grandes países garantes y que sirven como interlocutores desde el poder político de Hamas, porque mucho se habla de que Hamas tiene financiación iraní, que la ha tenido sistemáticamente, pero desde el punto del lado político, porque Hamas es una organización de los hermanos musulmanes y sunita, Irán y su grupo de la resistencia, formada por Hezbollah, por las Hashd-al-Shaabi en Irak, por los Houthis, recordemos, todos ellos hacen parte del Islam chiita, que es la segunda rama del Islam. Pero jamás por su resistencia y por declarar que Israel no debe existir, hace parte, es como el hermano diferente de ese grupo de la resistencia, pero con muchas diferencias políticas en ciertos factores, especialmente como fue la guerra en Siria. Muchas gracias, Catalina. Seguro. Un abrazo. Adiós, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Sí, para intentar entender o tener algunas herramientas contextuales que nos permitan entender lo que está sucediendo en este momento en el conflicto entre Israel y Palestina, nos encontramos con Luis Eduardo Bosenberg, historiador que fue profesor asociado a la Universidad de los Andes por muchos años y que conoce a profundidad la historia del Mediterráneo. En lo personal yo lo conocí precisamente en una clase en Medio Oriente contemporáneo. Luis Eduardo, bienvenido a Capital Político, ¿cómo está? Gracias por invitarme. Luis Eduardo, arranquemos como desde la coyuntura hacia atrás. Quisiera que lo hiciéramos como ¿qué lleva a que suceda estos últimos sucesos que estamos viviendo con respecto al conflicto entre Israel y Palestina? ¿De dónde se viene caldeando esto que sucede en este momento dentro de las acciones o dentro del comportamiento político y geopolítico de este conflicto en los últimos años? Hay una pregunta que aparece siempre en medios, en fin, y es ¿por qué ahora? Entonces la famosa pregunta del ¿por qué ahora? Pues siempre hay que, o sea, nadie sabe por qué ahora, porque no hemos leído ni documentos internos, ni las conversaciones internas de Hamas, Entonces todos especulamos un poco de manera de hipótesis. Es importante tener en cuenta que a todos los que nos preguntan cosas, generalmente manejamos hipótesis y deben ser presentadas como tales y no como verdaderamente afirmaciones. Como la pregunta que me contestas, no asistimos a la reunión donde Hamas decidió tal día, tal hora. Entonces, pero sí podríamos un poco como que intentar penetrar en la racionalidad de Hamas, conociendo la política, conociendo un poco la historia. Y aquí pueden ver varias hipótesis. Por ejemplo, bueno, se ha hablado mucho precisamente en octubre del 73, hace 40 años, hubo una guerra, la llamada Cuarta Guerra Árabe-Israelita, que fue una guerra que se manejó un poco como una victoria de Siria, Egipto, si bien militarmente no lo fue, pero es un momento en donde Sadat en su momento en Egipto, después de la espantosa derrota del 67, intenta reposicionar al mundo árabe y ataca por sorpresa a Israel. Y en parte, uno diría que en parte se repitió hoy. En aquel momento del 73, los egipcios, los israelitas fueron cogidos por sorpresa, como a todo parece indicar que esta vez fue igual, y le costó el puesto de primer ministra a Golda Meir, y es muy probable, estoy muy seguro, que muy probablemente esto le va a costar también el puesto a Netanyahu, porque va a haber una por ahora no, por ahora
todo el mundo está del lado de Netanyahu, pero va a haber una comisión como lo hubo en el 73 y seguramente van a rodar cabezas, probablemente. Pero bueno, pero el hecho es, pues una posibilidad es esa, ¿no? Como que es como volver a repetir el 73. Lo otro es que todos sabemos que en los últimos años ha habido un giro en la política, en las relaciones entre Israel y los árabes, y ha habido un acercamiento entre Israel y varios países árabes, entre otras, bueno, los famosos acuerdos de Abraham, en fin, los emiratíes, por ejemplo, marroquíes, que han firmado la paz, entre comillas, digo, porque nunca estuvieron en guerra, pero bueno, así es como se maneja la vida. El hecho es que reconocieron a Israel. Y en términos generales, tal parece que Mohammed Ben Salman, el príncipe heredero, el gobernante de facto de Arabia Saudita, que también está allí acercándose a Israel. En general, los árabes, dicho de otra manera, han abandonado la causa palestina de una u otra manera. No todos, sobre todo muchos los gobernantes. Bien importante, una cosa son los árabes de la calle y otra cosa son los gobernantes. Es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, todo parecería indicar que lo que los palestinos quieren en este momento es, no, aquí estamos, ¿no? Y nuestra causa todavía es vigente, ¿no? Y la coyuntura, más coyuntura, si se quiere, es decirle a MBS, al príncipe heredero de Arabia Saudita, decirle que, repito, están en estas negociaciones patrocinadas por Estados Unidos de acercamiento a Israel, decirle, ojo, aquí estamos, ¿no? No nos venda, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad. Repito ya como terminar un poco, y es que aquí estamos presentes, no nos olvides, y somos fuertes, ¿no? Y somos violentos, ¿no? Y ni hablar, la violencia tan espantosa que ha sido, de la cual ha sido víctima Israel, ¿no? Entonces, ahí ya, Luis Eduardo, mencionabas como varios puntos históricos, pero quisiera que, yo sé que es difícil, pero que nos dieras algunas claves para entender el origen de este conflicto y los puntos como más esenciales para lograr leer el conflicto ahora, pero partiendo desde sus orígenes, desde donde arranca todo este conflicto territorial, político, religioso. Tiene todas las vertientes. El comienzo del conflicto ya hace más de 100 años se puede resumir cortamente en lo siguiente, y es que en el contexto de larga duración hacia atrás de las persecuciones de las que los judíos han sido víctimas, y no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, donde sabemos que varios genocidios perpetrados por los nazis y los judíos fueron víctimas, todos lo sabemos también allí, sino hay una muy larga cadena de antisemitismo en la historia de Europa, en la Europa cristiana, ¿no? El cristianismo ha sido espantosamente antisemita. Y en ese contexto de antisemitismo, ya en el siglo XIX, para resumir en cuentas, muchos comienzan a pensar, hay un famoso judío de la época, Herzl, que dice, tenemos que, dicen ellos, volver a Palestina. O sea, y sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, con el genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos van a decir, la única manera de ser nosotros seguros es fundar un Estado y van a negar en la tierra que fue nuestra. Entonces ya la cosa se complica porque si bien sí hubo reinos judíos, Salomón y David, y hace por de miles de años, ese territorio ya está poblado por palestinos. Entonces, en el periodo entre guerras, y ese es el comienzo del conflicto, el territorio que hoy día es Palestina e Israel, ¿no? Estuvo bajo el control directo británico, y los británicos comienzan a traer cada vez más judíos y comienzan a desequilibrar demográficamente la región. Y entre más judíos comienzan a llegar con visas que los británicos le dieron, cada vez más los palestinos temen lo que se convirtió en realidad, que esas minorías un día van a ser los hegemones, ¿sí? Ese es el comienzo. Entonces los judíos dicen es que aquí estuvimos, siempre quisimos volver, mañana a Jerusalén, la famosa frase, pero el problema es que ahí había también población palestina que ya en entre guerras dice, uy, estos tipos dicen que esto es de ellos, ¿y nosotros qué? ¿No? Entonces, ese es a grandes rasgos el comienzo y las dos narrativas. Entonces, repito, la narrativa judía, aquí estuvimos antes, fuimos exilados, como cualquier exilados tenemos derecho a regresar, nos han perseguido,
En la Segunda Guerra Mundial, ni hablar, nadie nos protege, somos los que nos proteja entonces un Estado, que es lo que en buena parte Israel es su misión hoy en día, ¿no? Proteger a los judíos, ¿no? La Mossad que hace proteger judíos en la medida que puede, por ejemplo, pequeño ejemplo. Pero el problema es entonces los palestinos diciendo, pero aquí avisamos nosotros también desde hace muchas generaciones, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, se forma ya en entreguerras y después con la explosión estallido de varias guerras, llevamos 11 guerras, la primera en 48-49, la última en este momento, un conflicto por la tierra. O sea, el conflicto en el fondo es quién es, como está planteado, quién es el hegemón en ese territorio. Y en este momento el hegemón es Israel. De eso no hay duda. O sea, Israel es el hegemón con armas, es decir, sus sofisticados aparatos de seguridad, el ejército israelita, el más poderoso, más fuerte, el mejor de la región. Entonces, en este momento, la hegemonía, sin lugar a dudas, es de Israel. Así ellos lo nieguen, así Estados Unidos lo niegue, pero y los palestinos son entonces los que están bajo esta hegemonía. Entonces, el conflicto es de quién es, por lo consiguiente, o sea, de quién influye en la región. Entonces, la solución, como le dimos hace un rato atrás, es que para acabar con la hegemonía de Israel debe haber dos estados independientes. Es un conflicto por quién signa los destinos de ese territorio. Y la solución, diría yo, así muchos no están de acuerdo, la única manera es la división salomónica, como dice en la Biblia, de ese territorio. Entonces, un conflicto por quién manda en la región, la hegemonía en la región, en ese pequeño territorio. ¿Cuáles son como puntos clave para entender a Hamás y qué grado de representatividad tienen dentro de la causa palestina para el pueblo y la población palestina? A ver, es bien fregado en la actualidad, por ejemplo, en este preciso momento, mirar cuantitativamente porcentaje el apoyo a Hamás. Uno no sabe si la causa Hamás o la base social de Hamás se está disminuyendo por el castigo colectivo del que está siendo víctima los palestinos. Que castigar colectivamente históricamente es eso, ¿no? Es castigar al pueblo para que el pueblo se levante en contra de su líder, que es un método espantoso que han utilizado norteamericanos y muchos otros, ¿no? Entonces, bien fregado decir, porque uno puede decir de pronto lo contrario, de pronto es como en Israel, ¿no? En Israel hace pocas semanas, meses, había manifestación en contra de Netanyahu, porque, en fin, porque cada vez más autoritario. Todo el mundo ahora cerró filas alrededor de Netanyahu. No sé si todo el mundo está cerrando filas alrededor de Hamás, no lo sé. Pero sí tengamos en cuenta que Hamás ganó elecciones en el año 2007, que no fueron reconocidas por la llamada comunidad internacional porque eran terroristas. Pues ese es el apodo. Son terroristas, son los malos, entonces no reconocemos, pero ganaron las elecciones. El problema es que entonces se pelearon con los otros palestinos, los de Ramallah, los de la autoridad palestina, y están hasta el momento divididos. Se agarraron a tiros en aquella época, a muerte. Entonces sí hay, contesta tu pregunta, hay una división dentro de los mismos palestinos, ¿no? que es bien compleja porque la autoridad palestina, la que comienza a partir de las negociaciones de paz que se iniciaron en el 93, estamos cumpliendo 30 años de ese proceso de paz, con Arafat elegido presidente. Hoy en día esa autoridad palestina está siendo muy cuestionada por los mismos palestinos, por corrupción, por nepotismo. No ha habido elecciones en la autoridad palestina Ramallah hace varios años, ¿no? Entonces ahí también hay división de palestinos, las élites corruptas, nepóticas, pues, muy poco democráticas, y la base palestina, ¿no? Y ahora con Hamás entonces, pues, muy difícil calcular exactamente quién apoya de los palestinos lo que está pasando. Es bien fregado saberlo, pero en general, uno sí diría que en general los palestinos y la calle árabe, la calle en el sentido de las masas árabes en general, apoyan la causa, pues lo que está pasando, ¿no? Y ha habido manifestaciones en ciertos lugares, y no solamente en el mundo árabe, manifestaciones a favor de los palestinos, hasta en Nueva York las ha visto uno, en fin, aquí en Colombia creo que por ahí en Bogotá también se sentaron, por ahí tengo entendido en el Parque Nacional, en fin. Pero o sea, difícil calcular la base social de Hamás en este momento. Yo creo que eso es como lo complicado de saber, ¿no? Luis Eduardo, quisiera incluso como porque sé que
que usted es muy fanático del cine, los documentales, bueno, y como historiador claramente los libros, que si le pudiera dar a los oyentes algunos recomendados, sean películas, sean documentales, sean libros, claves para entender precisamente la complejidad de esa historia, porque claramente no íbamos a lograr tocar toda la complejidad que se ha entretejido a lo largo de estos años, entonces, pero para intentar entender qué es lo que sucede allá, la complejidad de lo que se ha gestado allá, de dónde nace además ese conflicto desde sus puros principios, cuáles serían como sus recomendados o puntos claves para que la gente se acerque y reconozca los matices a los que asistimos además hoy en día a la hora de entender este conflicto. Listo. Yo quiero, bueno, hay muchas películas muy interesantes sobre el problema. Yo quiero recomendar tres. Dos de ellas están en YouTube. Hay una que no sé exactamente en dónde se puede conseguir, pero es una magnífica película. Se llama Múnich, ¿cierto? Múnich, la capital de Baviera, en Alemania. Es del famoso Steven Spielberg, famosísimo director que muchos de ustedes seguramente conocen. Es del 2005 y es de gran calidad, sobre todo porque, muy contrario a lo que yo creía, que Spielberg, judío y que hace películas facilistas y simples y comerciales, demostró verdaderamente ser brillante. Y básicamente recomiendo la película Múnich porque es una película que muestra, en primer lugar, las dos caras del conflicto. Los palestinos tienen ahí la vocería. Me parece importantísimo. Yo creí que la película iba a ser solamente el lado de Israel y los malos y los buenos. Me equivoqué totalmente. Y ahí los palestinos tienen la vocería. Y más importante, es una película que, básicamente lo que la película plantea, a mi entender, es cómo la violencia se vuelve incontrolable, ¿no? Hay una frase genial del libreto. Para resumir la película en 2 minutos, la película comienza con hechos reales en las Olimpiadas de Múnich en el año 72, un comando palestino se infiltra en la Villa Olímpica y a partir de eso la Mossad, el Servicio Secreto de Israel, decide aniquilar, matar uno por uno a los terroristas, a los palestinos. Pero toda la película, como te digo, no es maniquea de, sí, nosotros, pobres víctimas de los palestinos, por lo consiguiente hay que matarlos a todos, como tantas películas en gringa, ¿no? Donde es legítimo matar palestinos. Tú has visto a Chuck Norris, Chuck Norris, ¿cómo se llama? Famoso actor gringo en donde mata palestinos. ¿Cómo se llama? Chuck Norris, ¿no? Sí. Bueno, que mata palestinos y es legítimo matar palestinos porque son terroristas, ¿no? Spielberg es mucho más sofisticado, más inteligente. Y entonces, hay una sola frase que me encanta citar y es el equipo de la Mossad tiene una lista allí y tal, hay que matar a este y a este que estuvo allí presente matando atletas en Múnich. Uno dice, esto es como una especie de juego de ping-pong. Nosotros matamos a uno de ellos y ellos matan a uno de los nuestros. Es genial, ¿no? Es decir, es como la violencia ¿no? se va escalando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Entonces, ¿dónde la paramos? Es bien importante. ¿Cuándo la detenemos? ¿No? Entonces, por eso, una propuesta, como decíamos antes, hay que negociar para traer la violencia, porque la violencia genera la violencia. Entonces, Múnich, por favor, genial película, dura 3 horas, se la recomiendo a todos. Múnich, Steven Spielberg. Las otras dos están en YouTube. Una se llama Promesas, de dos judíos, Justin Shapiro y Zeta Goldberg. Es una película bellísima, es una película donde se entrevista a niños palestinos y a niños judíos. Niños, ¿no te imaginas? Entonces es la versión de los niños sobre el conflicto. Es bellísima. No, además es impresionante porque es lo que viven ambos, ¿no? Tanto los judíos como los palestinos. Entonces, gran recomendación, Promises. Y la otra, Lemon Tree, creo que en español es el limonar, no recuerdo, el árbol del limón, el limonar, de Dan Riklis, también es una película de judíos. Aquí en Colombia también la dieron. Y es básicamente, digamos, una manifestación del conflicto, para explicarla en general, no me acuerdo mucho, pero es como allá hay un problema entre los dos pueblos, un problema que cómo allá es la solución. Se lo recomiendo. Las 3 películas
Hay muchísimas otras, pero estas son lo que se me ocurre pues por el momento. Luis Eduardo, ya pues igual usted ha dado varias pistas y deja claro que es jugar sobre hipótesis porque pues no tenemos los documentos, el plan de acción, la evidencia de que cuál es la hoja de ruta del Estado de Israel y de Hamas dentro de su accionar, pero intentando pues acudir a lo que tenemos a la mano, ¿qué ve usted en el panorama más inmediato o de mediano plazo que suceda con este momento del conflicto? Sí, bueno, en el corto plazo la cuestión es espantosa. O sea, lo que en este momento está planteado, Israel anunció que ya está sitiando ya el Gaza, pero hey, el, y eso no aparece en muchas ocasiones. En mucha prensa aquí uno lee por allí medios de comunicación occidentales dicen, Israel va a comenzar a sitiar la región. No, no, Israel ha sitiado Gaza en los últimos 17 años. Tiene a Gaza bloqueada hace 17 años y ya el muro, ya vimos el muro que los Hamas logró franquear, derribar para lograr, ese muro existía allí. O sea, ya había Israel hegemónico, ha bloqueado ese territorio y bloqueado, ¿no? Simplemente y tiene la posibilidad de decidir quién entra, quién sale y en este momento ya decidió que nadie sale y nadie entra, ¿no? Israel va a matar de hambre a los palestinos. O sea, la noticia es que no va a haber nada, ningún recurso que entre a Gaza, ni gasolina, ni combustible, ni gasa, ni alcohol, medios, ni electricidad. Eso va en contra del derecho internacional. Y ya salió Gutiérrez diciendo, esto no puede ser posible, ¿no? Pero bueno, fue el secretario de Naciones Unidas, pobrecito, ¿no? Él tiene poder, ¿no? Gutiérrez habla en nombre del derecho internacional, pero más allá del bla, 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 él no manda. Es la desgracia de Naciones Unidas que él solamente puede hablar, pero el poder no lo tiene él. Pero volvemos a decir, Estados Unidos, que ya lo planteamos aquí como el gran actor solucionador, según mi propuesta. Entonces, como están las cosas, espantosas. Y la cantidad de muertos van a subir y subir. A corto plazo, tal parece que, adivinando lo que hizo Israel, Israel va a invadir. O sea, no, 300.000 reservistas y la gran cantidad de tanques y unidades militares que han llegado no es para quedarse en la frontera. Van a invadir. Una guerra dentro de una ciudad, ¿cómo va a quedar una guerra? ¿Va a quedar como Berlín 1945? Imagínense, casa por casa, el horror, ¿no? ¿Cuántos muertos civiles? ¿Cuántas casas destruidas? Entonces, si Israel es consecuente, que creo que va a ser así, va a entrar y va a ser espantoso lo que va a pasar en Gaza. Y algunos israelitas dicen, no, hay que acabar con ellos, hay que destruirlos, ¿no? Los más radicales abiertamente dicen, acabar con todos estos terroristas, porque según esa decisión todos son terroristas. Entonces, a corto plazo la cuestión es muy, muy negra, ¿no? Y repito, Israel va a matar de hambre a los palestinos, yo ni me lo creo, a matar de hambre. No les conviene, porque ahí sí de pronto ya alguien por ahí, un europeo, dice, oye, pero ya es hora de que no los mates de hambre, ¿no? Déjalos que entren la comida también, ¿no? Imagínate la situación tan horrible. Bueno, y entonces ya está, hoy también ya se decía que decía un alto funcionario, qué sé yo, en fin, dirigente de Hamas, en el exilio, me vino que en Qatar, ¿no? Ahí no decía la entrevista, pero de los de Hamas hay muchos en Qatar. Qatar ha apoyado mucho a estos hermanos musulmanes, que es como el grupo religioso, como así se llama, que si la cosa empeora, Irán entra, ¿no? Y Hezbollah es un grupo guerrillero que también es un grupo político en Líbano que se funda a partir del triunfo de la revolución islámica en Irán. Y los iranes, en la revolución chiita en Irán, apoyó a los chiitas en el Líbano y se crea Hezbollah, ¿no? Y Hezbollah estaba en guerra varias ocasiones abierta en contra de Israel. Hasta el momento, Hezbollah en este momento, por lo que he visto, ha sido moderado, ¿no? Así, por allá ha habido un intercambio de tiros. Esta mañana escuché que un par de muertos de Hezbollah. O sea, Hezbollah no se ha lanzado el gran ataque. Entonces, Hezbollah lo que ha hecho es decir algo así como, sí, mostramos solidaridad con el pueblo palestino, pero en ningún momento se ha lanzado como a bombardear el norte de Israel, ¿no? Hasta el momento. Y claro, entonces la prensa internacional pro-judíos en Occidente, que son todos en Occidente, en los grandes medios, va a entrar Irán, qué horror. Irán es un
enano militar, por favor. La única verdadera potencia militar nuclear de la región es Israel. Y lo ha demostrado en 11 guerras. Lo ha demostrado en 11 guerras, ¿no? ¿Irán qué va a hacer? ¿Tirar un par de misiles? Israel es capaz de mandarle una bomba atómica. Israel en este momento de venganza que está hablando, es capaz de, no sé, mandarle a, qué sé yo, cuántos misiles o sea, Irán, Mauricio, no tiene la mínima, digo yo, posibilidad de ser un rival contundente derrotando, ni mucho menos atacando a Israel. O sea que la participación... Pero bueno, eso es lo que está manejando, ¿no? Que de pronto entran otros participantes. Y lo que decía el dirigente Hamas es, claro, si se llega, si tiene lugar textualmente una guerra de aniquilación por parte de los judíos en contra de Gaza, muchos actores van a entrar. ¿Pero quién? Egipto es un cero a la izquierda. Entonces, a corto plazo, la cuestión es negra. La cantidad de muertos va a comenzar y la invasión que viene, ¿no? Y pienso yo, lo que van a hacer los israelitas, no lo han dicho, pero lo estoy yo un poco diciendo, es que van a acabar con el régimen, es decir, van a sacar del poder a Hamas, ¿sí? Van a acabar con ese gobierno que fue elegido democráticamente hace años atrás y yo no sé, ¿se van a quedar otra vez ahí con sus tanques y soldados en Gaza otra vez por cuánto tiempo? O sea, la situación es bien, y quién va a reaccionar, ¿no? Otra vez, ¿quién? El hecho es que nadie va a reaccionar de una manera tan fuerte como para evitar, como para derrotar a Israel. No hay manera. Además, ya hay un portaaviones gringo, hay un portaaviones, ¿lo viste? Portaaviones, es decir, Estados Unidos va a invadir. Bueno, yo no sé por qué está ese portaaviones ahí. Ya están pasándole inclusive, al parecer, armas y todo esto a Israel. Y yo decía, Israel no tiene la capacidad militar de entrar a Gaza, necesita apoyo norteamericano, me sorprende, ¿no? Que va a haber F-16 norteamericano bombardeando a Gaza con la capacidad militar de los israelitas no es suficiente, me sorprende. Pero yo creo que pronto el portaaviones lo que está haciendo, diciéndole a Irán o cualquier tercero que se meta aquí, lo bombardeamos. Yo creo que esa es la intimidación por parte de ese portaaviones y de los gringos. Aquí no se mete nadie y el que se meta, aquí estamos presentes, ¿no? Dudo mucho que vaya a haber desembarco de tropas gringas. No, seguro que no. Israel tiene la capacidad militar, ¿no? Los tanques más sofisticados, Abrams, norteamericanos, etc. Entonces, eso es el corto plazo. Bueno, pues, y mediano plazo, no sé si quieres señalar algo. Sí, bueno, un poco repitiendo, yo creo que se puede comparar con la guerra en Ucrania, ¿no? Mejor dicho, el antagonismo entre las partes a partir de este conflicto está exacerbado, tal vez como, yo no sé decir como nunca, porque había que comparar guerra por guerra, en fin, pero sí la polarización de las partes en este momento es tan polarizada, valga la redundancia, que lo que uno propone allí, una negociación, no va a tener lugar en los siguientes años. Yo digo que años. En Ucrania exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, el odio entre las partes, la cantidad de muertos, no hay lugar para negociar en este momento. Entonces, a largo plazo, sí, la visión mía es, no sé, llamarla pesimista o realista, uno a veces no sabe. No, pues Luis Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político y pues estaremos pendientes para seguir conversando conforme vaya sucediendo pues lo que vaya a suceder, ¿no? Pues... Bueno, ok, muchas gracias por invitarme. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se
se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación pública Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego. Capital Sonoro.